Yo creo que nos dice octubre que hay un cierto ánimo de la gente de que haya un cambio. Yo no creo que la gente analice al detalle, pero que ese cambio era como decirle al gobierno, ustedes no van a tener más mayoría total, van a tener que gobernar considerando la minoría, cosa que no había pasado en los 3 periodos anteriores. Porque cuando llega el balotaje, es decir, ahí es decir, juegan muchos factores, es decir, las luchas internas dentro del frente, es decir, se terminan y entonces ahí entran todos a empujar. Es decir, llegan tarde, pero llegan cerca. Y ya ahí no son tan diferentes y el cambio que se pide si no aparece tan claro. Después vienen las demoradas municipales. Las demoradas municipales, es decir, nos dicen más o menos lo mismo. Es decir, primero, nos dicen que en Montevideo y Canelones el Frente obtuvo los mismos votos y algo más que en otras elecciones anteriores. Es decir, y en el interior la novedad es que tres intendencias que los tenía al frente la perdieron a manos del Partido Nacional. En mi opinión, eso no importa, no tiene nada que ver en la cosa grande. El país está dividido y el Frente Amplio tiene su fuerza en Montevideo y Canelones. No le sumaba nada Rocha o eso, le sumaba como adorno o como eso, o como un lugar donde poner más algunos empleos más, pero que Rocha que le sirve para ver salir el sol más de cerca. No, es decir, al frente lo que le sirve, es decir, es Canelones y Montevideo. Y con Canelones y Montevideo, dentro de la estrategia y la política y la conducta que está manteniendo el frente, o que yo creo que va a mantener y a aplicar y acentuar el frente, ¿qué le importa si perdió o no perdió Frei Bento? Frei Bento no va a impedir que el transporte pare, no va a impedir que haya un paro general. Es decir, todo eso, si el interior está por allá, perfecto, es antifrentista o es mayoritariamente no frentista, y eso, pero a los efectos de cómo ha ocurrido las cosas acá en este país, hasta cuando hubo una guerrilla, el interior importaba poco, era ciudadana, eso es así, y eso no cambió, no cambió, y a partir de que eso no cambió, estamos más o menos en lo mismo con un mensaje de algún sector de la ciudadanía que creyó, y yo creo que fue uno de los eslóganes o de los llamados que más eco tuvo, es un sector que creyó que se les tenía que terminar el recreo. Es decir, y eso explica también algunas votaciones y algunas se les terminó el recreo. La gente estaba un poquito fastidiada de cierta arrogancia que los propios frentistas en esta autocrítica se vislumbra, es decir, pecaron de arrogantes, pecaron de eso, y esa arrogancia, esa especie de abuso, ese llevarte por delante, la población lo fue notando. ¿Y dónde lo notó? En algo en Montevideo, pero ¿dónde lo notó más? En el interior, porque esas cosas se notan en el interior, porque somos todos vecinos. Y como somos todos vecinos, cuando a alguno se le empieza a inflar el lomo y a eso sí se da cuenta, pero mira, está, y ahí se empieza a marcar ese tema. Entonces, por eso seguro retrocedieron en el frente, en el interior. Pero no importa, no importa, lo que importa es que pasó en Montevideo y lo que importa es cuál ha sido la lectura de los que no están con el frente, porque es muy, muy importante y yo creo que han hecho una muy mala lectura. Es decir, hay una muy mala lectura de creer que el frente tiene votantes que votan una ladera. No es así. Habrá frentistas que votan el frente, pero hay una pila de votantes, muchísimos votantes, seguramente muchos votantes que en las elecciones de octubre votaron a Cabildo Abierto y en las elecciones de noviembre no lo votaron y votaron al frente, es decir, gente que va variando
¿Por qué? Porque va variando en función de cuál es su situación. El sistema es que cuando el voto es la manifestación, es decir, más individualista de las libertades. Es el lugar que el ciudadano tiene que resolver en un cuarto secreto, que nadie se puede meter con él, y tiene que resolver nada menos que por el futuro de los próximos 5 años. Y ahí el ciudadano, ¿cómo resuelve? Y muchos resolverán por militancia, muchos resolverán por tradición, mucho, pero un importante porcentaje, que en mi opinión es decisivo, resuelve en función de cómo le va en el baile, de cómo le va en la feria. Y es natural y es necesario que resuelva así. El sistema universal del voto está pensado sobre la base que no hay nadie que sepa mejor la situación del votante que el propio votante. Porque si no fuera así, entonces tendríamos que ir al voto calificado. El voto de Gianelli tiene que valer muchísimo más que el voto de eso, porque se supone que conoce más, pero no es por eso. Si a Gianelli se le consulta en función de usted cómo está, quién va a elegir. Entonces, si cada uno vota y la mayoría le da un mensaje al ganador diciéndole, nosotros estamos conformes con esto. Y es lo que pasa. Entonces miremos por qué mucha gente vota al frente. Votó al frente porque una razón muy sencilla, porque está mejor o se siente mejor. Veamos los jubilados. Los últimos 14 años, los jubilados recibieron aumentos superiores al poder adquisitivo o ahí. Quiere decir, el costo de vida, quiere decir que su poder adquisitivo creció. Estamos hablando de 800.000 personas y todos votan porque todos pasaron de los 18 años. Entonces, es un dato a tener en cuenta de por qué en Montevideo el frente avanza. Los funcionarios públicos han recibido aumentos mucho mayores que el de los trabajadores privados. Es decir, cosa que no se daba así, lo que sea, hace 20, 25 años. El trabajador privado estaba en una mejor situación. El funcionario público ha repechado y ahora está mejor que el funcionario privado en sueldos, en términos de sueldos, ni quiera saber en términos de beneficios extras que algunos no se saben y otros se empiezan a destapar. Entonces, el tema es que ahí estamos hablando de, yo qué sé, 200.000, de los 300.000, 220.000 en Montevideo, entre Montevideo y Canelones, 250, y esos están más contentos. Y ni que hablemos de la parte de salud. Hay que reconocer que los gobiernos del Frente Amplio mejoraron mucho la cobertura de salud. La mejoraron, es un hecho. La clase de media baja, es decir, tiene hoy toda una cobertura, una trabajadora doméstica tiene la cobertura de su mutualista y de sus hijos. Es decir, y así en casi todas las manifestaciones, los ejemplos. Es decir, incluso esa cobertura que hay también ayudó un poco en el manejo de esta emergencia. Entonces hay una serie de situaciones que, es decir, no se manejaron. Y yo creo que ahí, es decir, empezó el tema de el boleto, por ejemplo. El boleto nunca ha estado más accesible, es decir, que en estas épocas. El boleto de transporte, eso importa, los estudiantes prácticamente viajan gratis y con un boleto se pueden hacer combinaciones y el boleto está subsidiado y bien. Entonces, bien, lo que sé, eso importa mucho, el boleto es fundamental. Ustedes figúrense que siempre sabíamos que uno puede aumentar la contribución inmobiliaria y con eso va a conseguir que la gente se enoje 2 o 3 semanas al año. Pero si aumenta el boleto, la gente se enoja 4 veces por día. Y cuando se enoja 4 veces por día, la gente forma opinión en contra. Pero eso no, los gobiernos del frente han favorecido eso. Y ahí han favorecido una serie de cosas que influyeron un poco en el tema de
de las votaciones, de por qué el Frente mantuvo, y es importante lo de Montevideo, por qué el Frente mantuvo Montevideo. Yo creo que la coalición no supo leer. Yo creo que no supo leer eso, y además, al no saber leer, creo que eligió mal al candidato, la candidata en este caso. La eligió mal. Primero eligió una candidata blanca, es decir, porque era blanca. Un suplente colorado, uno de Cabildo Abierto y uno del Partido Independiente. Y eligió a una muchacha, es decir, que en mi opinión hizo un excelente papel, pero en lo suyo. Es decir, muy buena comunicadora, estuvo temple en algunos momentos, pero no aumentó un 1%. Se necesitaba aumentar nada más que 7 puntos para ganar. ¿7 puntos de qué? Del total de votos que tiene Montevideo desde siempre, el 40%. Eso no se necesita poner a nadie. Yo creo que ahí se necesitaba un candidato, un político. No, dicho esto con todo respeto, no un outsider. Y creo que admitiendo que es una gran comunicadora, admitiendo que estuvo bien, pero no era eso lo que se necesitaba. Se necesitaba llegar a otras cosas. Es decir, a veces a la gente, y creo que influye mucho acá, no lo llenas tanto con decir, mire, yo le voy a arreglar esta cuneta, sino hay que destacarle lo que pasaba en ese barrio, que dos de ese barrio ahora son dirigentes sindicales o consiguieron esto y ahora están en otro barrio y todo. Eso es lo que la gente siente. Eso es lo que la gente, y es natural que sienta así, porque es humano. Ustedes fíjense, hay hechos que son humanos y son los hechos que están cercando. Es decir, en este momento hay un problema con las canastas de ANCAP. Y la gente de ANCAP ha salido a pelear, no por las canastas, con inteligencia, porque lo de las canastas sí calienta a los ciudadanos. Es decir, porque la gente de ANCAP habla de la luz, habla del petróleo, a los barcos, pero seguridad eso a la gente no le importa. Pero que empiecen a decir, estos además tienen una canasta gratis, yo que en este fin de año o en esta fiesta no me voy a poder comprar ni un bizcocho. Esas son las cosas que hacen pensar, y esas fueron las cosas que en alguna medida el Frente tuvo en su contra. Pero eso no se explotó bien en Montevideo, está bien la seguridad, pero no otras cosas que le llegan a la gente. Estamos convencidos que hay que llegarle a la gente, si a la gente se le llega, y tomamos el ejemplo de Sendik, si a la gente se le llega con cosas que se encerca a Sendik, el clamor popular para que se fuera no fue porque Sendik hubiera administrado mal y haya costado 800 millones de dólares ANCAP, ni porque haya viajado, ni porque haya comido, si es que comió en el Ritz de París. No, lo que agravió de Sendik fue que compró un colchón divino. Y esas son las cosas que nosotros sabemos. Compró un colchón divino. Lo que uno tiene que comprar en cuotas, este señor lo compró con una tarjeta de ANCAP. Esas cosas llegan. La gente, bueno, todo eso que el Frente Amplio se ha dado cuenta, esa arrogancia, eso de aplaudir a sus hombres procesados como si fueran héroes, todo tipo de cosas generó y jugó, yo creo que en octubre, pero en septiembre no se olvidó, decir, es muy lindo el discurso, pero vuelvo a decir, eligieron un outsider, y los outsiders pueden, un caso, llegar, pero si no, no. Y Rafa, si lo hizo bien, pero no lo que se necesitaba, es decir, otro tipo de discurso, otro tipo de cosas. Ahí le erraron. Es decir, entonces hay una serie de elementos, es decir, que pongo ahí sobre la mesa en la charla con ustedes, es decir, que creo que pesaron en todo eso y en este balance. ¿Qué pasó? Es decir, no pasó nada. ¿De qué sirvió? Sí, creo que esta extensión, esta prórroga de las elecciones municipales tuvieron un elemento positivo. Si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, es decir, lo sabremos después. Pero yo creo que al alargarse la expectativa electoral, la lucha electoral, en alguna medida
fue una especie de desahogo, de válvula que daba escape a esos dos sectores en que se divide el país. Mientras hay elecciones, bueno, uno está con unas expectativas, uno puede criticar, ser criticado, insultar, ser insultado, pero hasta ahí, dentro de un clima educado. Pero terminadas las elecciones, terminado esto que decía en el país que queda, bueno, queda un país más o menos parecido, con un sentimiento, no sé si creciente, pero un sentimiento importante de gente que quería un cambio, es decir, que habrá que ver si los que llegaron para el cambio en realidad lo van a hacer el cambio o lo están haciendo el cambio, y en el interregno se nos viene la peste, ¿verdad? Pero dentro de la peste creo que las municipales sirvieron para aplacar, para desahogar. Es decir, ahora ya no hay más elecciones, ahora hay una carrera para dentro de 4 años. Pero vino la pandemia, y la pandemia, es decir, yo creo que la pandemia sirvió para dos cosas. Primero, para poner a prueba al presidente en la calle Pou, y creo que la pasó, y la ha pasado muy bien esa prueba. Creo que ha estado a la altura del rol, ha hecho un muy buen papel. Creo que en alguna medida ha ganado apoyo y simpatía de la población. Es decir, sin duda, creo que lo ha hecho muy bien. Eso lo ha hecho muy bien, y eso importa para más o menos sobrellevar esta situación tan difícil que todos tenemos. Pero bueno, una situación difícil que va a seguir, porque ahora aparecieron más contagiados que antes, que el gobierno con buen criterio trata de que no cunda el pánico, pero es decir, llegamos a cifras que no estaban. Eso nos dice, eso es para después de las elecciones, para estos días ya que está apareciendo eso. Entonces, ahí hay que ver hasta dónde el gobierno, y cuando digo el gobierno, la coalición de gobierno. Yo creo que la coalición de gobierno, es decir, va a fracasar. Y va a fracasar por muchas razones. Primero porque en las municipales ya falló, hizo agua en la elección del candidato a Montevideo. Es decir, no se obtuvo un punto más de los que más o menos se habían obtenido. Se necesitaban nada más que 7 puntos. Creo que las elecciones falló, la coalición falló en Salto. En Salto no tendría que haber sido esa salida. La salida tendría que haber sido para el candidato Colorado, aunque sea como concesión al espíritu de coalición. Y eso no hubo. La coalición, es decir, nos encontramos con que ¿quién perdió las elecciones? Los blancos, ganamos los blancos, fenómeno. El frente, tenemos Canelones y Montevideo, fenómeno. ¿Y quiénes perdieron? Perdieron los Colorados, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. ¿Qué futuro tienen esa gente si se mantienen en la coalición? Si no se diferencian. No tienen futuro porque además se encontraron con que, y esa es una de las cosas que yo le enseñé al gobierno, con que tanto como en Salto como en Montevideo hubo, es decir, bueno, nosotros somos la mayoría, somos los blancos, está fenómeno. Creo que la calle, es decir, la calle, digo, pensando que lo maneja bien y asume bien, hay cosas que quizás no las asume tan bien. Por ejemplo, el de ver que cada vez se está pareciendo más a ser presidente blanco. Cada vez se parece más a presidente blanco. Y él, es decir, el objetivo de él es no parecerse a un presidente blanco del Partido Nacional. Y quizás él pueda hacer algo, pero por debajo, todo eso está. Los blancos se sienten, es decir, que son la mayoría, los blancos sienten que el próximo presidente, si la gestión de la calle es buena, será el del fin de la calle, del Partido Nacional. Es decir, entonces, todo ese tipo de cosas, los otros que hacen van a seguir
atrás. ¿De qué le sirve al Partido Colorado castigado y debilitado como está? Es decir, desaparece. Es decir, ya está con muchas dificultades. Yo no creo que uno pueda decir así livianamente desaparece, pero tiene dificultades el Partido Colorado, dificultades que no se las solucionó ni Talvi, otro outsider, otro conferencista, muy buen comunicador, pero no era eso. No sé qué hizo Talvi. Es decir, primero el vuelo de una perdiz, cortito, y un hombre que presentó en la política, que creció poniéndose contra Sanguinetti. Sanguinetti es un hombre con mucha gente a favor, mucha gente en contra. Si te pones en contra de Sanguinetti, sabes que hay votos. Fue muy bien pensado eso. Después se fue a la izquierda. Es decir, todas esas cosas la gente se da cuenta y todo le hace mal. Es el mayor crítico de Manini, ¿quién fue? Ernesto Talvi, recuerdan, prefería al ingeniero Martínez que a Manini, así, talmente. Es decir, Ernesto Talvi acusaba a Manini de la derecha. No entiendo nada. Y cuando uno no entiende, la gente no entiende. Ernesto Talvi, es decir, uno supone que si hacía la radiografía, es un hombre de derecha, educado en la Universidad de Chicago, el discípulo más fiel, más seguidor y más al pie de la letra de Ramón Díaz, asesor de Ramón Díaz en el Banco Central. Ramón Díaz, en vez de llevar a otra gente rodeada, lo lleva a él. Siempre se manejó dando conferencias en organismos internacionales o en las grandes universidades. Y era naturalmente, yo diría, bueno, ese es un hombre de derecha. Manini será otra derecha. Yo, con esto de derecha e izquierda, estoy borracho. Es decir, que Manini es de derecha, puede ser que pueda ser militarista, pero yo creo que Manini es estatista, creo que es soberanista, creo que es nacionalista, es decir, creo que tiene todo lo que tiene Mujica. Es decir, que tiene mucho, buena parte del gallismo, lo que tenía Borás, lo que tenían todos esos. Es decir, ¿y qué pasó? Dentro de la coalición, hasta el último día, es decir, no eran capaces de sentarse en la misma mesa. Esa coalición, ahora cómo está. Es decir, en eso yo creo que viene muy difícil, es decir, para la coalición. ¿Por qué? Porque cada grupo va a tener que cuidar lo suyo. Ya vemos que lo están cuidando y ya algunos están haciendo planteamientos y ya hemos visto algunos otros que están votando, todo lo que votan con el frente. Entonces, todo eso se diluye. Mientras tanto, el frente, es decir, con grandes divisiones internas, pero con una suerte, con dos suertes. La primera suerte es que los dos grandes grupos empataron. Eso mantiene el equilibrio. El gran problema de la izquierda, es decir, es cuando un grupo fuerte, así organizado como sería el Partido Comunista, toma la izquierda. Ese es el gran problema, pero no está. En este momento están ahí equilibrados y hace ese efecto positivo. Y segunda cosa, la segunda suerte, es que la izquierda tiene claro las prioridades. ¿Cuál es la prioridad para la izquierda? Volver al gobierno, volver al poder. Para eso tienen que hostigar, debilitar a esta administración. Y en eso están unidos. Es decir, la unidad de la izquierda, pese a las feroces enfrentamientos, es decir, que hay entre comunistas y MPPistas, es decir, los otros están como desapareciendo o por lo menos no cuenta, es decir, la unidad, es decir, hace que eso se deje de lado. Y seguramente, es decir, COSE hará las cosas en la Intendencia como para no limar asperezas. Es decir, pero de todas maneras, esa lucha se va a dar en el sector sindical, porque hay que dominar el sector sindical, y para dominar el sector sindical hay que movilizarse, y para movilizarse hay que hacer marchas, hay que hacer huelgas y hay que pedir aumentos más de los que realmente, o ventajas que son utópicas, que no hay dinero, no se puede pagar seguro de paro a toda la nación durante todo el tiempo. Y esa es una realidad que tenemos en cuenta. No puede ser
es decir, que en este país aumente la desocupación en el sector privado y en el sector público nunca aumenta. No aumenta la desocupación, siempre todo, bueno, es una situación que la gente empieza un poco a preguntarse, sobre todo si queda desocupado. Si uno va y le explica a alguien, mire, la verdad que el funcionario ese que nunca pierde el empleo, es más que lo contratan, pero después ya pasa a ser funcionario, porque los contratos eran para que no fueran funcionarios, para descontratarlo, cuando ese señor usted le está pagando el sueldo. Ahora, si recibo seguro de paro, bueno, pero ¿quién está pagando el sueldo a ese señor del seguro de paro? Esos son recursos limitados, muy limitados. Y frente a eso nosotros nos encontramos con una situación, es decir, que la pandemia sigue. Y la pandemia sigue, y en Argentina sigue con un entusiasmo que por más pavadas que diga el presidente Alberto Fernández o cosas que haga, las cifras están creciendo. Y no es Brasil, pero en términos relativos se acerca a Brasil y ya está entre los 6 países más contagiados. Y cuando digo eso, no le estoy, lo único que estoy diciendo es que ese es un problema que se refleja acá, se refleja en el turismo. El turismo es un ingreso, como todos sabemos, muy grande de ingresos para el país. Y ahí se refleja en el turismo, y si se toman medidas, va a empezar a generar, y ese es el miedo, una serie de ira, es decir, de mucha gente, ¿no? De la gente que ahora ve que bus va a venir toda la semana, la gente dice que nos van a traer la enfermedad para acá, y empieza a molestarse la gente. Y ese es un gran problema, es decir, la molestia de la gente, la molestia a nivel de vecinos de la gente, es decir, está bien, pero si venía bajando, todos estábamos contentos, los orientales unidos, salvo en el fútbol, pero unidos jamás seremos vencidos, pero la pandemia va para largo, y aún la dominamos, pero si se nos escapa la cosa, porque como dice Buquebus va hacia su viaje, empieza a generarse bronca. Y a esas broncas se suman las broncas que notoriamente está alimentando la izquierda en el marco de una estrategia. Es decir, el asunto es movilizarse contra la LUC, contra lo que sea, movilizar a la gente, no por las canastas ANCAP, porque no son tontos, es decir, porque si salen a reclamar por las canastas ANCAP, entonces ahí se le puede poner complicado el asunto, no en los sectores como la construcción, donde fueron aplacados. ¿Por qué? Porque si no se para, pero es decir, sigue que en el sector de los funcionarios, total, ahí no se despide de nadie, ni hay desocupados, y todo eso se va a ir agitando mucho. Yo les digo que lo cómodo de esta charla, que era hasta las municipales, porque si tuviera que hablar lo que se viene, yo no sé, yo no estoy optimista con lo que se viene. Yo creo que se vienen una serie de enfrentamientos con síntomas todos los días, rarófilos, de pancartas de gente resucitada. Es decir, es gracioso, ¿no? De la JUP. La JUP, es decir, cuando la JUP murió, y Hugo Manini, él lo podrá negar, lo que quiera, pues era carne y uña con Gargano, con Gargano. Es decir, yo incluso sabía, lo hizo fotografiar un día en una embajada, pero carne y uña. Y además, yo no quiero mentir, pero creo que en algún momento él se manifestó votante del frente. Y creo además, es decir, que eso motivó algunas polémicas con algunos medios de izquierda. Pero aparece la JUP, aparecen una serie de cosas, aparecen cosas contra los familiares van y denuncian que ubiquen a los que hablan contra los familiares, fenómeno. Hay una serie de elementos que se van creciendo, más la movilización. Y la movilización nunca descansó. Se aplacó un poquito porque primero el Frente no estaba en condiciones de hablar mucho, por cuanto ellos fueron partidarios del confinamiento total, no se dieron cuenta de lo que venían. 15 días antes de terminar el gobierno le hicieron donaciones a China,
para atender el coronavirus, 15 días antes de irse al gobierno, el 15 de febrero, porque acá, según lo dijo el ministro de Salud Pública, está por ahí grabado, es decir, acompañado del representante de la Organización Panamericana de la Salud, ese no es un problema para Uruguay, no es un problema para Uruguay porque lo hemos manejado estupendamente, pero es un problema para todos. Es decir, eso de si uno dijo, Tabaré dijo, tiene que ser total la cuarentena, después otro dijo, no, pero nosotros dijimos, sí, uno dijo una cosa, otro dijo otra, y Daniel Astori dijo otra, y eso, pero no, el frente estaba por la cuarentena, y ahí falló y aflojó un poco la movilización, pero no la aflojó todos los días. Y ahora va a venir una movilización fuerte. Una movilización, ¿por qué? Porque para hostigar al gobierno, y una movilización además que es parte de la lucha interna también, porque se manifiesta así, porque en materia de sindical, es decir, hay lo que mueve a la gente es el beneficio salarial, lo cual es legítimo y está bien, pero todo eso hace. Entonces, yo para sintetizar y conversar con ustedes, digo, de acuerdo con el título, es decir, bueno, las elecciones sirvieron para decirme que siguen los uruguayos 50% con la izquierda y 50% que no está con la izquierda. Que en el interior hay gente que se calentó más con la gente del frente, pero en Montevideo sigue igual, que hay cosas que hicieron bien y que no manejaron bien la multicolor, no le vino bien a la multicolor las elecciones por muchos manejos. Creo que en un gobierno que ha hecho las cosas muy bien, este aspecto no lo manejó bien, lo manejó, ¿tá? Y creo que está cometiendo el error de ser demasiado blanco. Por algo los colorados y Vanini están pidiendo una mesa de contacto, porque al final los blancos llegan acá, los blancos llegan allá, y la coalición, ¿cuándo trata el tema? ¿Cuándo lo ve? Después en el Parlamento, si una coalición tendría que funcionar. Lo están planteando, estará bien, pero es claro que es así, es claro que en este momento es el gobierno blanco, y eso no le hace mal para lo que se viene. Yo no soy optimista con lo que se viene, pero bueno, una de ustedes son más optimistas. Por ahora, terminé. Así que podemos charlar. Bueno, muy bien. Si alguien de los participantes quiere aportar en esta charla, intercambio. Tranquilo. Sigo hablando. Los dejaste mudos, Danilo. Bueno, no pretendía, ¿no? Son pocos, pero los que veo son todos valen mucho, ¿eh? Si le ponen a hablar, yo disparo. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Había una pregunta de Álvaro Moretti, que no sé si la quiere hacer directamente. ¿Álvaro? Quedó sin palabras. No, estaba escuchando atentamente. Bueno, un saludo para todos. Muy interesante la lectura de la realidad de Danilo, como siempre. Lo que trataba de preguntar allí, para tener una visión de Danilo y del resto también de esto, es en este escenario que pintaba Danilo, con un frente amplio dominado en este momento por los sectores más de izquierda, por MPP y Partido Comunista, y con los sectores moderados, entre comillas, sé que Danilo tiene una mirada particular al respecto, tan en retirada. Si no ve él, algo esbozó, pero si no ve él un escenario de radicalización y de confrontación creciente, digo, no solo política, sino social, para el tiempo que viene. También acelerado esto, catalizado por las propias consecuencias económicas y sociales de la pandemia, ¿no? Pero si no, deberíamos pensar en que vamos a un escenario desconocido, o por lo menos en los últimos años, en este sentido. Sí,
yo coincido con Álvaro, es decir, la situación económica agravada, como digo, con una pandemia que no afloja, es difícil en sí misma por el déficit, por la economía del mundo. El mundo ha dejado de funcionar, todo eso es así, y eso incide, por muy bien que nos portemos nosotros, incide. Y cito lo de Argentina, ustedes fíjense en lo que va a hacer que no vengan los argentinos, todo eso va a ser, y todo eso obligaría a un gran acuerdo nacional, es decir, pero vamos a tratar de ser realistas, pero que la mitad del país no no está siendo realista. Y si no puede decir hay que pagarle salario a todo el mundo. No hay. Que le saquen a los que tienen más. ¿Quiénes son los que tienen más? UPM. Es decir, ¿quiénes son los que tienen más? Los inversores que están invirtiendo en Punta del Este. Vamos a ver si la gente de la construcción está de acuerdo que esos son los que tienen más. ¿A quién le van a sacar? El que se hizo 2 departamentitos en el fondo para alquilarlos, como decía Peloduro, que era el sueño de todo uruguayo, hacerse una casa y 2 departamentitos en el fondo y alquilarlos, a ese le van a sacar, porque no se puede sacar sueldo para pagarle a todos los uruguayos, a todos los de esos. Hay que pagar un salario básico. Eso es de una irresponsabilidad muy grande, y no se necesita ser economista ni de derecha ni de izquierda, es una irresponsabilidad. Es decir, si se le va a pagar a todos sueldo, claro, nos endeudamos y en qué condiciones. Cuando vean que nos endeudamos para pagarle el sueldo a todos, saben lo que van a decir las calculadoras de riesgo y todo eso. No es así. El asunto es decir, bueno, vamos, que paguen más lo que tienen más. ¿Quiénes son los que tienen más? La gente que tiene campo. Bueno, ¿y qué va a hacer? A la gente no hay que embretarla. Y el miedo mío es ese, es decir, que en este país empiece a haber no enfrentamientos del PIT-CNT y eso y otras cosas. El miedo es que se empieza a enfrentar la gente en la calle. Entonces, es decir, la gente en la calle, no, la gente como vecino, la gente ahí que se caliente, que la gente se enoje por las canastas, que la gente se enoje porque anda sin la careta, que la gente se enoje por ese tipo y empiece a enojarse mucho. Y hay enojos que se están dando. Y si todavía se alimenta con expectativas que no corresponden, si se alimenta con eso, yo creo, es decir, que el Uruguay va a enfrentar una situación muy difícil. Todavía creo que el gobierno, y yo creo que el presidente de la calle ha actuado muy bien hasta ahora, pero creo eso que le señalo, creo que él tendría que decir, no, muchachos, acá somos de la cual somos de la multicolor, es decir, porque si uno va, el gobierno es blanco y hay una serie de cosas que están haciendo mella, que por ahora se pide una mesa, se pide eso, pero están haciendo mella, porque esto que está cantado, que lo vemos todo, pero también lo de Sanguinetti, lo ven todos los colorados, lo ve Manini, es decir, entonces viene muy embarrada la soga como para que eso. Entonces ahí yo tengo miedo, digo, yo haya sido algo mayor, y no, quizás no tenga por qué asustarme mucho, pero tengo miedo de decir de que la situación se deteriore aquí y pueda deteriorarse medio rápidamente. ¿Por qué? Porque es una situación muy difícil, porque tomemos las cifras de todo el mundo, tomemos la actividad, no hay actividad, miremos lo que pasa en España, miremos lo que pasa en todos lados, y bueno, no hay, es decir, y el Uruguay no es una isla, por mucho, muy bien que se maneje, no es una isla, y si además no se maneja muy bien, yo creo que se complica, no lo vamos a solucionar con esta cosa forestal, es decir, esa no es la solución para todo el país, si es que es solución. Tenemos una pregunta de Juan Protasi. Ok. Contador. Habilita el micrófono, por favor. Sí, ok.
tenés que estar sin micrófono porque voz no le falta. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Tiene buena voz. Ya. No, creo que ha sido una presentación excelente. Yo me adhiero 100% a... yo a las preocupaciones de Danilo agregaría que la situación económica, que es un poco la que yo conozco más, la veo que está encarada con mucha ingenuidad y que no va a tener el resultado que se espera en el corto plazo por el gobierno. O sea, yo creo que esto va a demorar más tiempo del que inicialmente se han planteado. Entonces yo, a lo que Danilo agrega, creo que si la situación económica demora en recuperarse, se demora en recuperar el nivel de empleo, y obviamente el ajuste económico va a tener que seguir por la línea que tomó el gobierno porque no había otra. Entonces creo que el escenario va a ser bastante malo por los próximos 2 años. Esto no es que solamente Uruguay le esté pasando esto, en el mundo en general está viendo que la economía mundial no se va a recuperar con la rapidez que se esperaba. Y ahora, en ese contexto, me parece que el enfrentamiento social que puede venir puede ser realmente muy difícil de enfrentar si no hay una unión en la coalición. Es decir, si la coalición no está funcionando como coalición, yo veo que todavía el escenario puede ser más complicado, ¿no? En fin, ese era el comentario que le haría Danilo, ¿no? Sí, yo coincido, digo, yo creo que la coalición no está funcionando, pero además creo que no va a funcionar, porque la coalición está perdiendo, es decir, dentro de la coalición hay sectores que están perdiendo identidad, es decir, es decir, y no quiero entrar en la cosa menor, pero creo también en materia de designación de funcionarios a todos los niveles, los otros sectores no les va tan bien como a los miembros del Partido Nacional, y eso es una cosa que tienen que cuidar mucho. Es decir, me da la sensación por la información que uno recibe que no lo están cuidando tanto. Todo el mundo es rápido en quejarse, pero mirándolo así, creo que es un tema, hablar de la coalición, es decir, yo creo, no sé hasta dónde, si Manini está protestando porque le recortan su ministerio, y entonces empiezan todas esas cositas, y es una cosita tras otra, y los otros están unidos, es increíble, enfrentados a muerte quizás comunistas con pepistas, pero en esto vamos marchando, es decir, prioridades y prioridades. Entonces, es decir, es cierto, es decir, eso de la economía, yo creo que la gente no está preparada para saber que esto va para un poquito más largo, me parece, y eso, ahí el gobierno, no sé, creo que está haciendo algunas cosas que no son este, la- 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 las que yo creo que había que hacer para la imagen, ¿no? Yo hoy leía, es decir, que no se sabe dónde va a ir Rafo. ¿Y eso qué quiere decir? Rafo fue como una candidata elegida ahí, muy bien, una persona del Partido Nacional, pero yo no le voy a restar ningún mérito, creo que es una gran comunicadora, no tengo la menor duda, y creo que es una empresaria así, pero, en fin, hay cosas que pueden caer mal, sonar mal.
Es decir, y ese es el dilema. Además, si yo estuviera en alguno de los partidos más pequeños por ahora, estaría muy preocupado porque estoy dejando girones, es decir, y bueno, y nadie me asegura de que el candidato después va a ser multicolor y vamos a alternar, ya no va a ser un blanco, sino, eso es ni soñar. Entonces, eso juega también, me parece a mí que eso juega, pero, en fin, hay que esperar y ir viendo, pero me da la sensación de que no es un panorama, un terreno muy liso, es escarpado. Y creo que la coalición ha hecho muchas cosas muy bien hechas, creo que el gobierno ha manejado cosas muy bien, creo que el presidente ha manejado muy bien algunas cosas, pero han habido unos pequeños baches. Es decir, el Salto fue el que lo perdieron, Salto fue un pequeño bache. Es decir, ahí no hubo alturas de miras. Fenomenal. Es decir, en eso está. Y hay, uno oye de que una cosa somos los blancos y otra cosa el resto. Blancos de abajo, pero blancos. Estoy a la orden. Miriam, ¿tú querías participar? No, yo no tengo nada que decir. Realmente escucharlo a Arvilla ha sido un gran placer, porque deja claras muchas cosas que a veces uno se las viene preguntando y que no estaban claras. Realmente para mí ha sido muy emocionante verlo a Arvilla después de tantos años que no lo he visto. Cierto, y también a Gianelli, que fue también mi profesor, o sea, los dos fueron profesores cuando yo intentaba ser periodista, y bueno, y creo que gracias a ellos lo logré. un gusto realmente, Miriam, Gracias. y gracias, por favor. Gracias a ti. Y muchas gracias por esta visión tan clara del momento que estamos viviendo. Gracias. No sé si alguien más. ¿Daniel? Sí. Sí. Dado que Arvilla tiene una visión Oigo muy bien. global. Un poquito más alto, Daniel Barbieri, por favor. Un poquito más alto. A ver ahora si me escuchan. Un poquito más alto. ¿Me escuchan ahora o...? Sí, Ahora sí. sí. Dale. No, lo que quería preguntar era de alguna manera si esta aceptación que hay sobre el presidente está favorecida por la pandemia que tenemos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado esta pandemia y hubiera tenido que enfrentar directamente, exclusivamente el tema del presupuesto y la luz, ¿no? Es decir, como que la pandemia puso a mucha gente atrás de él, ¿no? ¿Sí? Y tanto del Frente Amplio, y eso lo ha apoyado en muchas medidas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en cuanto a la aceptación si no hubiera estado esta situación, ¿no? Un poco a ver cuál es la visión, ¿no? Es hacer un poco de futurología o inventar, pero es un tema que me ha preocupado o me inquieta, mejor dicho. No, es decir, notoriamente el presidente Lacalle tuvo la circunstancia de enfrentarse a una prueba inesperada, pero esa prueba inesperada lo podía favorecer o no. Todo dependía de cómo se manejaba, de cuál era su manejo, de cuál era su estatura. Es decir, uno tenía una estatura, es decir, que el presidente Lacalle fue lo menos peor de lo que había de todo un grupo que iba a recibir el voto de la gente que quería un cambio. Pero resultó que vino la prueba y la ha sabido manejar muy bien. Entonces, esa prueba es la que marca su estatura. Y yo creo que creció mucho, creo que lo ha manejado bien y eso. Ahora, de todas maneras, creo que
hay algunos detalles que miraba, es decir, donde el presidente Lacalle como que cayó en su tema partidario, es decir, digo en la elección de la candidata en Montevideo, digo en el problema de Salto, creo que ahí tendría que haber sido más generoso, pero en general ha pasado la prueba. Lo que pasa es que la prueba ahora sí se está terminando. La pandemia sigue, bueno, se darán cuenta, porque aquí hay una cierta alegría, y la alegría es cuidándose, pero ahora viene la difícil es decir, es la situación económica, no del Uruguay, la situación económica en todo el mundo. Y es ahí donde él tiene otra nueva prueba. No es fácil. Por eso digo, y me preocupa, que la coalición, si no se mantiene, y yo creo que la coalición está empezando a tener una serie de cositas, si no se mantiene, hubo cosas, dentro del desafuero a Manini, el Partido Nacional votó para no autorizar el desafuero, pero hubo momentos que dentro del Partido Nacional había quienes querían votar el desafuero. Es decir, es una cosa, es decir, que son importantes, y ahí hay que manejarlas muy bien. Pero por supuesto, ahora Manini está tratando de remar, porque con lo del desafuero, notoriamente creo que retrocedió algunos casilleros, pero porque lo manejaron mal. Y bueno, el que retrocede pretende después avanzar. Es decir, notoriamente los colorados están pasando mensaje, y lo está pasando Sanguinetti más de una vez, y no indirectos, directamente, sobre, en fin, que somos una coalición. Es decir, no tampoco somos, por mucho, entonces todo eso es una prueba que viene ahora, pero una prueba que viene difícil, con una economía que venía mal, una mala herencia, con una economía mundial que ahí está, es decir, con una economía regional difícil y que influye para mal en nosotros. Es todo realmente ajeno al gobierno. Y todavía, si a eso le agregamos que los trabajadores de ANCAP se movilizan por la canasta, no lo dirán, pero por la canasta, es decir, y hablando de la LUC, o hablando de la venta de combustible sin impuesto, o a libertad de mercado en el puerto, es decir, bueno, la cosa puede complicarse. Ahora, puede también haber quienes quieren que la cosa se complique. Eso está dentro de la dialéctica, no abro juicio, pero está dentro de la dialéctica hegeliana, es decir, que el marxismo ha llevado adelante como una filosofía propia. Entonces, viene una prueba difícil. Yo creo que la calle Pou ha tenido que enfrentar una situación diferente, una situación, y la ha enfrentado bien. Creo que la ha enfrentado bien, creo que pegó algunos golpes de efectos, es decir, pero que después parece que queda. Cuando él bajó los sueldos de los funcionarios públicos, ganó puntos. ¿Por qué? No porque se lo haya bajado a los grandes, porque la gente dice, bueno, alguna vez que les toque, hay eso, alguna vez que les toque, y eso no sé, es decir, hizo, y lo manejó bien, y lo manejó en general, con autoridad, con temple y todo, pero cada vez los problemas son más concretos, más difíciles. Es decir, no se le puede dar dinero, porque es notorio que no se le puede dar dinero a todo el mundo, o establecer sueldo, y el gran problema es cuando se empiezan a plantear esas utopías generan necesidades. Es decir, ya a mí me empiezan a decir que yo en realidad lo que necesito es tener un yate, porque lo bien que, al final llega un momento que me convenzo que necesito un yate. Pongo un ejemplo exagerado, pero si uno empieza a decir esto y esto, genera una inestabilidad
Sí, pero yo creo que una inestabilidad más grave que la del gobierno. Yo creo que genera una inestabilidad entre vecinos. Es decir, de la gente que empieza a calentarse un poco más porque, es decir, está desocupado y los empleados públicos nunca tienen desocupación. Y es un hecho, es decir, y salen a hacer huelga porque todavía más. ¿Y quién va a pagar eso? Lo paga, la gente empieza a sentir que lo paga ellos y lo va pagando. Y eso va a ser serio, yo creo que también va a ser serio para los jubilados, se va a transformar en una cosa seria para los jubilados. Porque todo esto vino en una época muy buena, pero esa época muy buena ya pasó y no se dejó ninguna reserva para encontrar ahora esta época que no es tan buena y que todavía se agravó con la peste. Yo ahí no veo que se logre ese acuerdo, me parece así, y creo que se necesita decir, bueno, muchachos, esta es la realidad. No embromemos, pero, en fin, uno lo ve de afuera. Adelante, Daniel Progianelli. Dale, adelante. Habilita tu micrófono. Ahora. Bien, Sí. perfecto. A la izquierda le llevó mucho tiempo llegar a la unidad. Y llegó a la unidad después de muchas peleas en los años 60, con frentes diferentes, enfrentados, entre otras razones por la generosidad del Partido Comunista. Es clarísimo. También, por supuesto, porque enfrentaba a un gobierno que consideraban represor, el gobierno de Pacheco. Era un tiempo de guerrillas, y a la izquierda le llevó mucho tiempo más llegar al gobierno. En todo ese tiempo de dictadura, tiempo de democracia posterior, las diferencias le fueron haciendo tomar conciencia de que solo unidos llegaban al gobierno. Y llegaron al gobierno por la crisis del 2002. Es clarísimo. En la elección del 99, en primera vuelta, el doctor Vázquez tiene un 40% de los votos. En el balotaje tiene un 45%. La coalición multicolor llega al gobierno sin prácticamente haber discutido nada. Fueron conversaciones previas en los últimos 2 años en los cuales se pusieron de acuerdo en que tenían que votar juntos para desplazar al frente y para hacer una propuesta distinta, porque la gente quería un cambio. Bueno, Danilo plantea bien el tema de las dificultades de la coalición multicolor. Yo personalmente creo que alguien tiene que tener la generosidad que la izquierda en su momento tuvo el partido, más sectores, de comprender que separados no van a ningún lado. Por supuesto que se viene un tiempo difícil de enfrentamiento porque la izquierda va a hacer gimnasia los 365 días, 24 horas. Es la forma que tienen, es decir, la forma en la que han probado que pudieron llegar al gobierno y van a querer volver por el mismo camino. Dependerá de la capacidad de la coalición multicolor de comprender esto y de buscar soluciones, de la misma forma que la izquierda en su momento supo encontrarlas. Yo estoy de acuerdo prácticamente en todo con Daniel. Tengo algún pequeño matiz, incluso en cuanto yo no creo que el Partido Comunista tenga generosidad. Es decir, me desilusionaría. No, tuvo una estrategia. Es decir, el Partido Comunista, es decir, tuvo una estrategia, pero no generosidad. Es decir,
Lo peor que podía pasar era que el Partido Comunista de entrada apareciera como lo más fuerte del Frente Amplio. Es decir, se aflojaron, tiempo vendrán y están viniendo. Salvo ese detalle, y después que todos juegan por la unidad. Juegan por la unidad y están unidos porque todavía hay equilibrio. Es decir, Héctor Rodríguez decía, la unidad de las izquierdas sin el Partido Comunista es imposible. La unidad de las izquierdas con el Partido Comunista al final naufraga. ¿Cuándo naufraga? Cuando el Partido Comunista le toma el mando de la unidad. Entonces ahí se deshace. Y estamos cerca de eso. Porque ahora están con el MPP fuerza. Ahora el MPP tiene a Mujica. Pero Mujica está cansado. Es decir, entonces está eso. Y en cambio el partido funciona como aparato. Hoy el muchacho desde la construcción, que se me fue el nombre por cuestiones de edad, es decir, mañana es Cose, que la dan y la ponen ahí, y van jugando las fichas, pero la nomenclatura del partido funciona perfectamente. Todo esto, es decir, perdieron el gobierno, perdieron el Mides, pero todavía ahí dejaron todo plantado, un buen predio. Y en cambio, la coalición la inventó Sanguinetti. Cuando Sanguinetti, Baquiano Viejo, fue a visitar la calle, una coalición, y no se habló mucho. Después Sanguinetti, Baquiano Viejo dijo, problemas entre los que apoyan a Venezuela y los que no lo apoyan. En eso encontró quizás el único punto de unidad que había entre los de la coalición con respecto al frente, que pensaban que en Venezuela hay una dictadura. Dentro de la coalición hubo sectores que repudiaban al sector de Manini, pero repudiaban hasta el último día. Hoy expliqué el fenómeno de Chicago Boy, es decir, que se tira. Y siempre así, ¿cuándo funciona la coalición? Funciona después de octubre, y funciona por el balotaje, y funciona ahí, fue rascando. Y después funciona porque la calle, y ahí empieza el aplauso o el reconocimiento, la calle ve, es decir, que la grandeza era lo que importaba, y manejarlo así. Creo que yo ahí también Sanguinetti, entonces la calle lo hace eso. Pero seguro, la calle empieza a crecer, y todos empiezan a sentirse que son herederos de la calle. Y yo no voy a citar nombres, pero yo puedo decir que ya en determinados niveles se daban algunas, no luchas, pero que tendría que ser tal o tendría que ser cual. En una sola lista ya habían dividido. Una sola lista. Entonces, ese asunto está. Y la calle lo ha manejado bien. Creo que ha tenido alguna falla. Creo que Los Saltos fue una falla. Creo que lo de Montevideo fue una falla. Están todos contentos. Yo no me explico porque le ganó Rafo a los tres, pero los tres suman, es decir, qué gracia. Los tres suman y se pelearon entre ellos, porque los que salieron a hablar de Villar no fueron ni los blancos, ni los colorados, ni los partidos independientes, hasta que se reunieron entre ellos y dijeron, paremos la mano, porque si no paramos la mano, empezamos ahí, y ahí tuvieron que parar la mano, pero no fueron los blancos, los colorados los que entraron a ensuciar el partido ahí con Villar. Ahí hubo una interna que dijeron, bueno, queremos la guerra, la hacemos acá. Entonces ahí pararon la mano. Villar ya no defendió más abusadores, ni eso, ni el otro, y eso. Pero el asunto es que el multicolor no ha tenido esa unidad. Ha tenido suerte también el frente porque estaban empatados. Si no estuvieran empatados ya sería mucho más complicado. Porque el partido entra a tomar, es como el movimiento sindical, de chequear, tienen guerras, pero están empatados, están equilibrados, la unidad por sobre todo. ¿Cuál es la unidad? Retomar el poder. Por el otro lado está el otro. Decimos, llamen nosotros, porque también hay un problema de puestos. Es decir, esto es menor, pero no es menor. Es decir,
gente que se queja, a esto le tocan esto, y uno lo ha escuchado, y entonces, en fin, esa es la prueba que tiene la calle, además de una economía muy lesionada por lo que se recibió, porque se recibió una economía endeudada y deficitaria, y por la situación. Uno mira y el mundo no funciona. Yo miraba sobre Madrid y todo eso, el mundo no está funcionando. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar la economía? La gente no está consumiendo, donde en los países grandes consumidores. Y esa es la gran prueba de la calle, y no es fácil. Pero, yo qué sé, salvo esos detalles, voy a decir la palabra es fea, de amiguismo, es decir, son aquellos, uno a veces en los gobiernos tiene que poner a su gente de confianza, ¿no? Pero hay algunas decisiones que se toman, la de Salto es una, creo que pesó mucho en la decisión y para que Laura Raffo asumiera esa tarea que se le dio. Ahí están los pequeños detalles, pero los detalles después pueden ser grandes, que sí, tiene que olvidarse en este momento de que es blanco y ver, no es cuestión, en el gobierno no se pueden tener ni amigos muy amigos, es decir, más allá de amigos, ni rencores tampoco. Es decir, eso es una de las cosas que siempre se aconseja. El presidente debe estar por arriba. El presidente de un país se asemeja a Dios. Si Dios se calienta y empieza la cachetada con el mundo, olvidemos, no. Así que Dios no se enoja. Y eso es lo que pasa. Yo creo que la calle Pou lo está haciendo muy bien. Creo sí que le viene una prueba cada vez más difícil. Es decir, entonces, pero lo está haciendo muy bien. Y los grandes hombres no son grandes hombres de antemano. Son grandes hombres porque se enfrentan a pruebas muy grandes y las superan. Y a partir de eso son grandes hombres. En fin, no sé si estaremos, pero bueno, nos gustaría estar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le parece si dejamos al pobre Danilo descansar, que ha pasado trabajando? Yo con gusto de está ver muy cansado. Vamos a no abusar de la amabilidad de Danilo. Yo un gusto de ver a los amigos que vi, que por supuesto me vienen a ver solo los amigos. Bueno, nos estaremos encontrando en instancias próximas, tal vez más cercanos, y no a través de esta herramienta, ¿no? Ojalá sea desfilando por los parques como desfilábamos antes. Ojalá compartiendo un café entre todos, o alguna otra cosa. En algún momento vendrá la vacuna, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por participar, muy amables. Buenas noches, buen descanso. Ok, gracias.